¿A quién tenemos acá? Vamos a estar contentos los dos. Los dos vamos a estar contentos. Vos porque es un hombre de la energía, Exactamente. yo porque es político, Y además es del PRO. y además de... Pero bueno, no, está bien. No, pero queda ¿sabes mal por que qué? lo digamos, No, ¿no? no, pero queda mal que lo tenemos, digamos. tenemos poca gente del PRO que Sí, viene al es programa. cierto, es cierto, es cierto. Tenemos poca gente del PRO que Es viene al cierto. programa. Y además es un pibe, escúchame. Sí, yo le decía, cuando entró, le decía, podría ser mi nieto, no mi hijo. Bueno, ¿quién está, Willy? Está Martín Maquieira acá, que es diputado nacional por La Pampa, del PRO, y aparte es vicepresidente de la Comisión de Energía y Combustible, ¿no? Y es politólogo. Y es politólogo. Así que tenemos para entretenernos. tenemos para entretenernos. ¿Te quedás hasta pasado mañana? Hasta pasado mañana. Gracias por estar con nosotros. ¿eh? Por Bienvenido, favor. bienvenido a Polémica en el Business. Gracias a ustedes, un placer poder estar acá. Martín, Empiece. ¿cuál es tu visión de la República Argentina hoy? Che, ya me afanaste la Uf, primera pregunta. Empezamos, Empezamos. empezamos profundo, pero yo creo que es, por supuesto, un país hermoso en el que vivimos y en el que uno se quiere desarrollar, crecer, formar su familia y, en mi caso, en la provincia de La Pampa, pero digamos, cada rincón de este país es hermoso. Un país con una deuda muy grande en lo social, un país que todavía no logró desarrollarse, sobre todo en los últimos años. El desarrollo, digo, el desarrollo que vale, ¿no? Que logra sacar a los ciudadanos de la pobreza, que lamentablemente tuvo cantidad de vaivenes de todos los gobiernos. Digamos, esto no es una crítica a alguien en particular, algunos tendrán más responsabilidad, otros menos, pero es un país que tiene esa gran deuda, pero que tiene un gran potencial y una gran oportunidad. Porque en este mundo de hoy tenemos energía de sobra, la que tenemos ahora de hidrocarburos y la que puede llegar a venir con otras fuentes energéticas en la transición energética. Tenemos la agricultura ya de hace rato, digamos, ¿no? Pero un sector que el mundo va a demandar cada vez más alimentos. No estamos en una zona de guerra y no tenemos conflictos inminentes. Por supuesto tenemos una historia de conflictos, ni más ni menos con nuestras islas ocupadas, pero no hay una potencialidad de conflicto con nuestros vecinos. Lo que nos falta es poder dar ese paso. Somos un país con mucho potencial, lo definiría así básicamente, pero hoy con la falta de ese desarrollo. Willy. Yo agregaría que tenemos un problemita, que somos los argentinos, pero es cierto, es un país que yo voy a cumplir 72 años y hace 71 que yo amo, 72 que amo este país y que lo conozco también de arriba abajo, gracias a Dios, y siempre dijimos, ¿qué nos falta? ¿Qué nos pasa? Y uno de los grandes problemas que uno encuentra es la idiosincrasia de los argentinos, los políticos, sorry, pero es así. Y tenemos un problema que yo siempre digo, el argentino es un tipo solidario que te pone el pie para que te caiga y después para levantarte y llevarse el mérito. Con lo cual hoy vamos a ver cómo nos responde Martina a una serie de preguntas que tenemos donde creemos que vamos a salir adelante, él y nosotros de esta entrevista. ¿Qué te No parece? nos queda otra que salir adelante, Willy, porque estamos nosotros arriba del barco. Sí, por supuesto. No, vos sabés que yo tengo 8 nietos, así que más vale. Por eso. Vos, estuve leyendo tu file, tu récord de presentaciones, tenés más de 600 presentaciones en el Congreso, entre Sí, labura. proyectos. Sí, Labura, va al Congreso, labura. Y aparte no encontré ninguno de festejar el Día de la Empanada, el Día del Bombón de dulce de leche, ninguna de esas cosas raras. Y veo que entre ellos hay también muchos pedidos de informe al Poder Ejecutivo. ¿Te han dado bola? En algunos puntos sí. A ver, primero, los pedidos de informes son una forma que tiene el legislador de poder obtener respuestas del Poder Ejecutivo. Es una de nuestras funciones. Históricamente, no con este gobierno, el gobierno anterior, también nuestra gestión y demás, no suelen responder los pedidos de informe. Cuando fuimos gobierno Juntos por el Cambio, pusimos un mecanismo para poder dar la respuesta. Ahora, primero se tienen que aprobar esos pedidos de informe. Los que hemos hecho, si se han aprobado, los distintos gobiernos lo han respondido, algunos más, otros menos. Pero si no, está la vía del acceso a la información pública que cualquier ciudadano puede hacer. Y he hecho varios durante mi gestión y he obtenido respuestas. Muchas veces las respuestas están sobre todo cuando viene el jefe de gabinete. Esa quizás es la forma más ágil de hacer un pedido de informe. Porque si yo redacto uno, lo presento mañana, tengo que esperar que se apruebe en la comisión, que sí, que no, depende de la composición, se aprueba o no. Cuando ha venido el jefe de gabinete, el actual y los anteriores, he obtenido muchas respuestas. Quizás no es la respuesta que uno espera,
porque la información se puede mostrar de una manera o no, pero sí he obtenido respuesta de obras en mi provincia, de conflictos que tenemos con Mendoza y la postura del gobierno con respecto al agua en el río Tuel y demás, de la ley Blucio, una iniciativa que presenté hace unos años que se transformó en ley. En fin, ese creo que es la mejor forma de obtener información del Poder Ejecutivo cuando va el jefe de gabinete a la Cámara a responder nuestras preguntas. Así que te diría, muchas veces sí, otras veces he recurrido a otra forma de conseguir la información que están garantizadas, por supuesto, en nuestra Constitución. Yo siempre soñé con un país donde las cosas se hicieran fáciles. Tal vez un poco lo que, no sé si sueña o lo ha pensado Sturzenegger en cuanto a sacar barreras. Yo creo que nos vivimos poniendo piedras en el camino, pero no para sortearlas, sino para hacernos caer y para no lograr cosas, ¿no? Y me da la sensación de que hay todavía una burocracia generalizada, donde hace que un tipo joven como vos tenga polenta y tenga ganas de seguir presentando proyectos, seguir puteando a la gente. Un tipo de mi edad no tengo más ganas. Si estuviera en tu lugar, muchachos, no me jodan más, me voy de vacaciones, me retiro. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, como todo en la vida, ¿no? Con días buenos, por supuesto, días que lo que uno hace tiene su efecto y consigue sacar una ley, que te den información, conseguir alguna obra o algo que uno va demandado al gobierno y se ha logrado, y con días que es frustrante también, ¿no? Cuando, no sé, en cualquier congreso, cuando uno está en un lugar, en un bloque, y gana o sea, el opositor de alguna manera con una ley, bueno, eso puede ser frustrante, sea el gobierno, no el gobierno, lo digo en general, ¿no? Yo hace 10 años que soy diputado, 9, voy a cumplir 10 ya el año que viene. Empezó a los 15. Es el último, pero es el último igual, es el último año. ¿Por qué? Porque creo en la alternancia. Y si yo seguiría en la Cámara, yo hice 2 mandatos y medio, ¿no? Sí. Terminando los 2 mandatos y medio, porque ese medio cumplí otro mandato del diputado que reemplacé. Y yo siempre creí en la alternancia y que es bueno que se vaya renovando la Cámara de Diputados, la senadora, en cualquier lugar, ¿no? Un gobernador, un intendente. Y si yo me quedo de alguna manera, estoy yendo contra mi propio principio de la alternancia. ¿Y por qué es importante la alternancia? Porque no son, y respondo un poco a tu pregunta, las mismas ganas con las que uno empieza un trabajo en el primer año Imagino. que en el 10º año. Lo que no significa que me vaya a retirar, digamos. Trabajaré en el sector privado, haré sector público, independientemente del lugar que me toque. Después tendré quizás otra oportunidad de volver a la Cámara. Pero bueno, creo que es bueno que se cambie y que se renueve la política. Eso creo que hace bien. Perdón, tengo varias preguntas que ni siquiera están anotadas, van surgiendo. Yo cuando veo las sesiones en la Cámara, senadores pasa más o menos lo mismo, pero miro la de diputado y veo que unos están discutiendo su tema, otros están hablando de otro tema. Mientras hablabas vos, vi una de las sesiones, otros estaban hablando de la importancia de la clorofila en el perejil. ¿Es tan así? ¿No te dan ganas de decir, muchachos, paren, estoy hablando, sean un poquito educados? ¿No pasa eso? Sí, me pasa. Y esos son los días frustrantes de alguna manera, ¿no? No son todas las sesiones así. Sí, el Congreso ha bajado un poco su calidad de discusión y esto tiene que ver con parte de la crisis institucional que tiene nuestro país. Hablábamos, ¿no?, de la pobreza, pero también hay... La lista sábanas, por ejemplo. Exactamente, sí. Y también hay... A ver, la mayoría de los diputados con los cuales he trabajado, diputados y diputadas o senadores en este caso, son personas que trabajan, que van a la Cámara, que discuten. Lamentablemente a veces va uno o una y putea al otro, va con un megáfono, le tira agua y parece que somos todos así. Los hay, como también hay en la sociedad. Nosotros somos el reflejo de la sociedad. Sí, lamentablemente. Y por eso creo que la política tiene que mejorar, porque no estamos dando respuestas, digo en los últimos 20 años, ¿no? Respuestas al fondo de la cuestión. Pero sí, por supuesto, cuando veo que la discusión es banal, cuando no se discuten los problemas de fondo, cuando termina siendo un Congreso que funciona cuando el Poder Ejecutivo de turno tenga que sacar una ley y cuando no se bloquean, bueno, es frustrante, porque uno va, quiere hacer su trabajo, quiere discutir, también por supuesto quiere ganar sus iniciativas, que su partido acceda al poder, en fin, digamos, todo eso es natural, pero también cuando no funciona a mí me pesa, ¿no? Y esos son los días de alguna manera malos, como decía recién.
A mí me frustraba mucho cuando la película se moría el bueno o ganaba el malo. Fer. Sí, primero quizás como tema de reflexión, ¿no? Eh, Personalmente, esto es una opinión totalmente personal, pero yo creo que el Congreso no tendría que ser un reflejo de la sociedad, sino que tendría que ser un faro, un guía. Nosotros siempre con Willy decimos que la violencia va de arriba hacia abajo, ¿viste? Entonces, si sos violento arriba, después no te llame la atención que se estén agarrando a palos en la calle. Y yo lo que estoy viendo de este Congreso últimamente es que no en la televisión, por lo menos los programas serios, no los programas serios, los que tienen más rating, no te muestran la discusión de Martín Maqueira sobre el hidrógeno, sobre su propuesta, sino que te muestra la diputada tal diciéndole cabaretera a la diputada tal, que vos te hiciste esto, que vos hiciste el otro. Eh, Eso es lo que vende. Ojo. claro, sí, ya sé, eso vende, da clics, da rating, da un montón de cosas. Pero no habría que, de alguna manera, las autoridades del Congreso actual y decir, muchachos, estamos dando una imagen horrorosa a la sociedad. Pues yo, personalmente te cuento, veo una discusión de diputados, salvo que sea un tema que me interese personalmente por mi profesión, agarro y saco. Porque lo que veo es un cabaret, gente gritándose, los carteles, y además ya es tan obvio la opereta que hay, la negociación, que uno dice una cosa, uno dice el otro escribe, ¿viste? Es como que está todo tan guionado, y vos decís, ¿qué es lo que pasa? No hay un espíritu dentro del Congreso, no hay una fuerza que diga, che, muchachos, somos el reflejo de la sociedad, nosotros no somos el espejo, tenemos que ser la guía, tenemos que calmarnos un poquitito y dar el ejemplo. Sí, creo que hay muchos que pensamos eso, que pensamos que hay que dar otro tipo de discusión. Ah, claro, perdóname, disculpame que te interrumpa. Yo a vos no te vi en ningún quilombo. No, no, O no, sea, está bien. es bueno aclararlo. No, no estuviste en ningún quilombo, pero son públicos Que los quilombos. sepamos, que sepamos. Qué bueno que sepamos, sí. Pero son públicos los quilombos que vivimos. Sí, 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 son públicos. A ver, siempre ha habido discusiones álgidas en el Congreso, ha habido incluso golpes, y no podemos recordar el de Camaño, de Graciela Camaño a Kunkel y demás, pero lo que yo estoy viendo ahora es que se hacen mucho más repetitivos los escenarios, digamos, o este tipo de hechos, los hechos, mejor dicho. Y por eso siento que el Congreso está dando un mal ejemplo. Ahora se habla mucho del Congreso, pero es porque está pasando mucho eso, ¿no? Porque hay una discusión, porque vende, porque algunos diputados pensarán que vende tirarle agua a otro, o discutir, o decirle gato, o lo que sea. A mí me da vergüenza. O sea, a mí me cuesta cuando voy al Congreso y veo eso, decir, no, no puede ser que seamos la casa del pueblo y que estemos dando este ejemplo. Pero te digo, lamentablemente es lo que vende y a los medios le vende y se usa para eso y uno después sube el video. No se puede poner un filtro a eso, Sí, pues, además lamentablemente. hoy es el instante, Sí. la instantaneidad. Eso es parte de lo malo, no de lo bueno. Ocurre y ocurre ahora. Así que Pero creo que hace falta un compromiso de los políticos, de cada uno de nosotros, de los que estamos en el Congreso, de darle un poco más Pero hay que darle de interés al políticos de otro debate. nivel también. Hay que darle Sí, políticos. seguro, seguro. La Cámara ha tenido una baja en la calidad últimamente. Bueno, propio también de un cambio en las fuerzas políticas, ¿no? De una nueva Argentina distinta a la que vivíamos hace 2 años con respecto a la estructura política, ¿no? Durante 20 años tuvimos un kirchnerismo, digamos, una expresión del peronismo y una expresión de la oposición a eso, digamos, ¿no? Más institucional, que fue Juntos por el Cambio, a veces con más radicalismo, últimamente con más pro, en fin, digamos, tuvimos como esos dos polos y hoy hay un nuevo tercer actor y el Congreso todavía está con la composición anterior, la mitad de por lo menos la Cámara de Diputados responde a la elección del 2021, donde era otro escenario, entonces ese cambio de configuración también descoloca un poco a los distintos partidos, por eso hay tanta discusión dentro de los partidos. Yo aspiro a que la nueva renovación, por supuesto, todos los partidos puedan elegir mejor a sus representantes. Le ha pasado a la Libertad Avanza que en la vorágine de querer armar algo nuevo
y a nosotros nos pasó, y doy el ejemplo de La Pampa, cuando arrancamos en el PRO en La Pampa, no digo a nivel nacional, pero cuando en 2013 empezamos en La Pampa, lo primero que vino al espacio a sumarse era lo que sobraba del radicalismo, lo que sobraba del peronismo y lo que sobraba de otros partidos. Cuando digo sobrado es gente que ha participado, que lo han echado o se ha ido, porque evidentemente no estaba aportando ese espacio. Sí, además Es baja la era calidad. otro país, era un país totalmente distinto al país que es hoy. Mm, Vos sos pro, sí. ¿no es cierto? ¿Qué posición tiene hoy el pro entre una pelea casi a nivel de la película Gladiador, entre el grupo K, extremo talibán, por un lado, y entre el grupo de la Libertad Avanza, y cito, talibán, porque lo dijo Karina Milei, que quiere candidatos que sean talibanes para que no se le den vuelta? Lo dijo ella, no lo estoy diciendo yo, lo dijo ella públicamente. Hasta los talibanes se dan vuelta en algún momento. También. ¿Cuál es la posición del PRO hoy a nivel partido? Primero, En el medio de esa pelea, ¿no? el PRO sufrió todo esto que yo contaba recién de un cambio en la lógica de poder o en la estructura política, digamos, ¿no? Entonces, hace ya un año y medio, después de haber perdido la elección de octubre del 2023, que nos estamos debatiendo cuál es el lugar del PRO. Lo que vos me estás preguntando, adentro del partido se debate ya hace un año y medio. Si somos una oposición dura, si somos una oposición de centro, si somos un aliado del actual gobierno, porque hay en un montón de cuestiones que estamos de acuerdo. Hoy creo que el PRO, y lo vimos en la provincia de Buenos Aires, en el acuerdo que hizo Cristian Ritondo con la Libertad Avanza, va hacia eso, a formar parte de una gestión o una visión del país en la cual compartimos en la gran mayoría de las cuestiones, pero de alguna manera intentar plasmar su visión de la institucionalidad y la gestión, que creo que son las dos cuestiones que a este gobierno le falta. Yo concuerdo mucho en el plan económico del gobierno, en el cual ha logrado bajar la inflación por esfuerzo de todos los argentinos, sobre todo de los jubilados, pero son los argentinos los primeros beneficiados de ese esfuerzo de alguna manera en la baja de la inflación. Era lo que había que hacer, se hizo muy duro, seguro. Nosotros lo hubiéramos hecho distinto, sí, quizás no con el resultado que se tiene, pero creo que ahora falta que se plasme en el crecimiento económico, por supuesto, y el tiempo lo dirá, y que el gobierno pueda de alguna manera bajar un cambio en el talibanismo, como bien decían ustedes, que mejore la institucionalidad y que mejore la gestión de algunas áreas, como puede ser las rutas de nuestro país o algunas obras emblemáticas, que hay que ver si la tienen que hacer las provincias, la nación, pero creo que eso es lo que le falta. Creo que el PRO puede aportar mucho en eso. Por eso celebro el acuerdo que hizo nuestro presidente de bloque. Creo que de alguna manera le dio al PRO una mirada distinta y un debate ¿Tiene distinto. representatividad el PRO? Yo creo que sí, tiene ¿Sí? representatividad. O En sea, eso, delegada por Mauricio Macri directamente. el acuerdo con Ritondo, el que hizo Ritondo. Sí. Sí, claro, sí. Sí, cuando nosotros tuvimos una muy mala elección en la capital federal, digamos, eso es conocido, pese a que, digamos, podría haber sido mucho mejor. El mismo apellido no significa lo mismo. No, No, por supuesto, no, pero sobre no. todo la del último tiempo. Yo creo que Jorge Macri tiene la posibilidad de mejorar mucho su gestión y ojalá lo haga, pero en la elección legislativa no nos fue bien. Silvia fue una persona, es una excelente legisladora, pero no pudo expresar evidentemente lo que la sociedad buscaba. Después de eso, Cristian Ritondo, por supuesto, habló con el presidente del partido y Macri lo dijo en una mesa en la cual estábamos todos, busquemos un acuerdo en el cual esté representado el PRO, un acuerdo digno fue su palabra, y creo que Cristian ha logrado eso. Vos tenías, por un lado, la posibilidad de hacer una elección solo del PRO o aliado a otros partidos juntos por el cambio, en el cual tus valores estaban representados, sí, pero no, porque de alguna manera por eso la sociedad no nos eligió. Yo creo que el PRO se había ido un poco más a la centro izquierda, si se quiere, con algunas expresiones de Juntos por el Cambio. Creo que posicionarse de vuelta en el centro derecha, que fue la base del PRO, y lograr este acuerdo electoral que te va a garantizar poder tener representantes en la legislatura, en este caso bonaerense, y concejales en más de 160 concejales, le va a dar la representación que el PRO tiene en una nueva etapa, que por supuesto va a ser en una, digamos, en una alianza mucho más fuerte con el gobierno nacional, y por supuesto dependerá de los pasos que da ese gobierno, cuál es el lugar que el PRO ocupa a futuro. ¿Va a ser apoyando el gobierno? Sí,
lo hemos hecho en distintas leyes, en aquellas cosas que estemos bien. Ahora, si hay una radicalización de un gobierno, de una gestión, si hay algún hecho, como puede tener cualquier gobierno, de corrupción o algo que no estemos de acuerdo, también se lo dirá. Pero me parece que es interesante y creo que ha hecho un muy buen acuerdo Cristian Ritondo que reposiciona al PRO a la eventualidad de lo que podía ser una elección solo o en Juntos por el Cambio, en el cual naturalmente ibas a perder estructura, ibas a perder poder, y el poder digo en el sentido de poder representar a los ciudadanos. Si no te eligen, es muy difícil hacer los cambios. ¿Cómo ven los del PRO puro lo que hizo Patricia Bullrich? Que ser la candidata... Me robaste una pregunta. Bueno, de vez en cuando me toca. De ser candidata a presidenta de la Nación y ahora está en las antípodas de Macri. Está bien, tiene una trayectoria bastante particular, pero... Yo creo que ese puede llegar a ser el camino del PRO, pero había que transitar algunas discusiones primero. Creo que Patricia dio un paso en el cual fue parte del gobierno nacional y después se afilió directamente a la Libertad Avanza, con lo cual, si querés, ya no forma parte de nuestro partido, pero creo que fue un paso apresurado no dar primero la discusión interna, ¿no? El irse, el desafiliarse. ¿Se fue enojada? No lo sé, pero a ver, por un lado creo que fue positivo su rol en el gobierno nacional en cuanto a su experiencia en seguridad. Y tuvo buen tacto, enseguida Sí. vio por dónde iba, en ese sentido. Sí, y el PRO también, digamos, apoyó al gobierno nacional, no solo en distintas leyes, sino también en el balotaje. Ahora, creo que se debería haber dado una discusión, como la estamos teniendo ahora, de decir, bueno, ¿cuál es que fue todo un año y medio de discusión, pero cuál es el rol del PRO? Y ahí creo que se validaría su paso. El problema es la sensación de lo que la votamos. Ese es el problema. Sí, sí. Yo lo digo públicamente, pero como estás acá, ahora estás allá. Sí, creo que no. A ver, Por eso pienso que para el propio partido, los integrantes del partido, tiene que ser muy duro. Sí, lo que pasa, a ver, a mí la sensación que me da es que como había que derrotar al menemismo, todo el mundo votó a la alianza en ese momento de la Unión Cívica Radical con... De la Rúa. De la Rúa, ¿no? Con toda la Sí, gente. porque Angeló no llegó. Con toda la gente que llevó. Y creo que hoy el ansia, por un lado, de derrotar al kirchnerismo, de decir que no, estos tipos no vuelvan más, por favor, lo junta y bueno, yo creo que personalmente yo creo que el kirchnerismo, o sea, el partido justicialista en general y el kirchnerismo en particular se van a morfar una paliza importante en estas elecciones, creo. Vamos a ver cómo viene la micro. Vamos a ver, pero me parece que independientemente de eso, acabo de leer los candidatos que ha puesto el Partido Justicialista. Perdón, discúlpame. Remitiste a las últimas elecciones. Los candidatos a vicepresidente, por eso. Sí. No, pero es el tren fantasma completo, Completo. Es lo que han puesto en Provincia de Buenos Aires, por lo menos. Pero la gente los vota. Entonces. Vamos a ver. Tercera sección electoral y segunda sección. Sí, lo sé. Vos tenés perdón, no estoy... Me entusiasma tenerlo porque es una posibilidad de plantear cosas que uno se plantea todos los días y no sabe por qué. Vos presentaste un proyecto, creo que en mayo del 23, me parece, sobre una recomposición de las pymes, ayuda a las pymes, algo así. ¿Qué sabe un legislador de las pymes? Bueno, lo que cada uno recorre, en mi ¿Sabe caso... lo que vivimos las pymes? A ver, sé lo que por supuesto me cuenta cada una de las empresas y pymes que voy... En La Pampa todas son pymes, ¿no? Yo hablo de empresas, pero hablamos de una metalúrgica, hablamos de una cerealera, hay 2 o 3 grandes empresas, como se suele decir, pero en la mayoría son pymes. Desde, ya te digo, una fábrica que puede hacer, por ejemplo... los A y B, que son básicamente para poder sacar el petróleo, la cigüeña, como se dice, que trabaja con vaca muerta. Bueno, en esas recorridas uno ve, como vos hablas hoy, de las trabas que hay para poder crecer, de la presión impositiva, de la dificultad en las leyes laborales, exactamente. Los impuestos. Y los impuestos. Hoy se sigue viendo eso, se sigue viendo una dificultad. Creo que el gobierno debería encarar las reformas mucho más profundas.
Obviamente que eso no es fácil porque no cuenta con los votos para que la Cámara lo pueda hacer, digamos, ¿no? Ahí hay si querés una traba, pero creo que hay muchas cuestiones que Sturzenegger está llevando adelante, pero que otras me parece que necesita un acelerador, por decirlo así. Me parece que el gobierno tiene que gestionar un poco más rápido en algunas cuestiones. Pero lo conozco de eso, por supuesto, y de mis padres. Mis padres son una mini pyme, si se quiere, son los dos ingenieros agrónomos, producen hace muchos años alquilando campos, ¿no? Porque ellos no tienen, no Campo tienen propio. campo propio exactamente, y bueno, vivieron todo, ¿no? Vivieron la época de Menem, en el cual les fue mal, vivieron, por supuesto, el 2001, vivieron en la época de las retenciones, vivieron la suba del precio de la soja, pero después, digamos, la baja. Bueno, vivido lo que vive un productor chico de la provincia de Buenos Aires, pero con mucho esfuerzo le ha ido muy bien. Nosotros hemos podido tener oportunidades, poder estudiar, digamos, ¿no? En base a la primera generación de universitarios de sus dos familias, tanto mi mamá como mi papá. Así que la pyme lo he vivido de ese punto de vista, digamos, ¿no? En lo que es una pyme representativa, si se quiere, de La Pampa, que dependemos mucho del sector agropecuario. Y las pymes, por supuesto, necesitan todo eso, pero lo que más necesitan es que el país crezca. Entonces, hoy es posible reducir impuestos, bueno, mínimamente, ¿no? Porque lamentablemente tenemos un déficit fiscal muy alto, que este gobierno ha hecho un esfuerzo, hemos hecho todo en realidad el esfuerzo, ¿no? El gobierno simplemente hizo las medidas, que no es poco, pero el esfuerzo lo hicimos todos, y hoy tenemos un superávit. En la medida que eso siga en adelante, yo creo que el país va a volver a crecer y va a haber un poco más de alivio. Hoy se empiezan a ver algunos sectores que están creciendo más que otros, pero hay otros que están muy rezagados. Y eso va a ser complejo. El textil, por ejemplo, va a ser un sector que difícilmente pueda adaptarse a esta nueva realidad de forma rápida. Y Y no eso va es a lo poder que competir contra lo importado. Contra Shane no va a poder, Mm. no va a poder competir. y eso es lo que el gobierno debería ver también. Y ahora te lo dejo. No, Hacemos un corte, seguimos, ¿no? Seguimos, Seguimos, seguimos. seguimos. Estamos entretenidos, así que si no te molesta, seguimos. Eh, el otro día estuvo Enrique Sewach. Y una de las preguntas muy buenas que le hizo Fernando, no por elogiarlo, yo lo quiero, pero no es por elogiarlo, fue el tema de qué comparación había en esta etapa de la Argentina, de cuando asume Milei, con la primera etapa de Menem. Perdón, respecto de los temas vinculados con privatizaciones, alianza política, etcétera, etcétera. Y él dio algunas pautas que nos demuestran que no es la misma etapa. ¿No? Las joyas de la abuela se vendieron todo, quedó AISA, viste que ahora sale AISA. No hay, en el mundo no hay interés por invertir en un lugar que no tiene seguridad jurídica, por lo menos, al menos no. ¿Cómo se maneja eso cuando vos decís, vamos a hacer, quiero hacer, necesito hacer, y no tenés los medios, no tenés el entorno, no tenés nada? Se maneja con tiempo, dando el ejemplo y cumpliendo la palabra. ¿Qué es dando el ejemplo? Por supuesto, legislando al respecto, y no solo los legisladores, ¿no? Pero Argentina dando leyes en el cual se respete lo que dice la ley. ¿Y qué se respete lo que dice la ley? Si vos haces, por ejemplo, un régimen de grandes inversiones, como hay ahora un RIGI, y le planteás a las inversiones nacionales o extranjeras que, no sé, van a hacer, por ejemplo, un gasoducto o un oleoducto para poder sacar y exportar nuestros recursos naturales, bueno, cumplile con respecto a, por ejemplo, los dividendos, que son básicamente cuando la empresa tiene una ganancia que pueda disponer de su dinero, Obvio. sea para volver a invertir en el país o afuera. Cumplir con respecto a no cobrarle otros impuestos o aumentar exportaciones. Cumplir también la palabra presidencial, que el presidente lo ha dicho, que va a ir de a poco bajando las retenciones. Creo que eso, lamentablemente, lleva tiempo. Entonces, ¿van a venir las grandes inversiones internacionales? Yo creo que en el corto plazo no. Y en ese sentido veo que estamos en una situación muy similar a la del gobierno de Juntos por el Cambio, en el cual en el 2017 logró ganar la elección, pero después por vaivenes económicos y por no haber alcanzado el equilibrio fiscal, que el gobierno ya lo hizo, bueno, no se confió en el país para invertir. A este gobierno creo que le va a pasar lo mismo, y lamentablemente a los argentinos también. Es posible que gane la elección, creo que le va a ir muy bien, que la Argentina va a volver a apostar por la libertad avanza. Ahora, eso no va a garantizar la seguridad de alguien, por ejemplo, una empresa internacional que piensa en poder invertir en Argentina para
explotar crudo, por ejemplo, pero que tiene hacer una inversión de al menos 5 años para ver un dólar de vuelta, digamos, y 10 años para largo plazo. La verdad que esa empresa o esa persona dice, bueno, voy a esperar un poco más para invertir en Argentina, pese a que tiene muchos recursos. ¿Por qué? Porque Guyana tiene más cantidad de recursos, es offshore, es otra cosa, ¿no? Pero Sí, sí. pongamos otro país, Brasil, si se quiere, tiene más cantidad de recursos. Y la verdad que en Brasil, cuando hago un contrato, me lo cumplen. Cuando también tienen sus problemas sindicales, tienen sus problemas, pero nunca cortaron el gas a otro país de un contrato. Y eso, lamentablemente, es la historia de la Argentina. Eso lleva tiempo, eso lleva leyes y eso lleva a cumplir la palabra. Cuando se den esas dos cosas, creo que va a ser mucho más importante la inversión extranjera, que hoy se mide en el riesgo país, ¿no? Cuando baja el riesgo país es porque digamos, los capitales extranjeros están dispuestos a invertir. Ahora, ¿hay que esperar a eso? No, yo creo que en el camino va a haber un crecimiento de la Argentina que no va a ser tan profundo en Vaca Muerta, por ejemplo, como podría ser con inversión extranjera, porque se vuelven a reinvertir los mismos capitales, digamos, ¿no? Pero que nos va a aliviar la balanza comercial, nos va a aliviar la falta de dólares, pero nos va a llevar más tiempo, lamentablemente. Hoy desayuné con un amigo mío que es empresario, un tipo que está muy bien económicamente, y que ha hecho inversiones en los últimos tiempos, no es una multinacional ni mucho menos, tipo de carne y hueso como uno, pero que ha hecho inversiones de 300, 400, 500 mil dólares a través del tiempo durante varios años, y le ha ido muy bien. Digo, ¿qué vas a hacer ahora? Me dice, ahora estoy reculando, porque él está en salud, como yo, y la salud está como sabemos que está, y está reculando y me dice, yo no invierto más, 500, 400, ahora me metí 40, 50. ¿Y qué vas a hacer? ¿Va a comprar departamento? Y capaz que compro departamento. Sí, está viendo una baja en la calidad de la inversión en cuanto, desde el punto de vista, está bien, es un tipo, es más joven que yo, pero ya está con una edad donde puede decir, No, pero volvimos a la época de sí, la economía defensiva, William. sí, exactamente. A todos, en distintas medidas, con diferencia de ceros. Mm. Yo digo siempre lo mismo. Todos tenemos los mismos problemas, con diferencia de ceros, pero más o menos son todos los mismos problemas. Está pasando eso. ¿Qué es la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados? La Cámara de Diputados tiene 257 integrantes, 257 diputados, que para cada tema, digamos, como hay varios que tienen distinto expertise, algunos se especializan en educación, otros en energía, otros en presupuesto, lo que hace la Cámara, por nuestro reglamento, es dividirnos en comisiones. Entonces, hay 30 diputados que discuten en esa comisión de energía los temas energéticos. Cuando viene un tema de salud, bueno, hay 30 que en esa comisión de salud discuten los proyectos. La comisión de energía trata todos los proyectos que tienen relación al tema energético. Como pueden ser, por ejemplo, una discusión que dimos todo el año pasado y que ahora se está volviendo a encauzar, de una ley para promocionar el hidrógeno renovable y de bajas emisiones, que es básicamente un gas que en el largo plazo, digo en los próximos 10, 15 años, podría suplantar algunos combustibles como ¿Hace los cuánto que fósiles. vos estás en la comisión? Estuve en 2 oportunidades, ahora hace 4 años, Sí. y había estado en el 2016 y 17. ¿Qué pasó con la famosa... Está bien quién la prometió, ¿no? La prometió Alberto Fernández, ¿Quién es? la- Me suena. expresidente de la República Argentina, Yo- aunque te parezca mentira. Dios me libre y nos guarde. Exactamente. Había una empresa que se llamaba Fortress Energy, que es, entre unas cosas es una de las principales productoras de hidrógeno del mundo. Se iba a hacer una ley de hidrógeno. La planta fue para Brasil, a Macaé. ¿Qué pasó con eso? Primero, que no hubo ley. Hoy, No hubo ley. exactamente. En ese sector, digo, independientemente de esa empresa en particular o las que sean, los que estamos hablando de un vector energético, o sea, un tipo de energía que puede ser parte de la transición energética, pero que esto no va a ser mañana ni pasado, sino a partir del 2035, Con suerte. con suerte. Ujú. Países como Alemania van a demandar hidrógeno verde o de bajas emisiones. ¿Para qué? Para hacer combustible, para usar como el gas natural, de alguna manera, ¿no? Esto lo estoy simplificando, pero puede ser un reemplazo del gas natural. Y la importancia de eso es que cuando se quema, emite vapor de agua, digamos, ¿no? Y no dióxido de carbono o metano que daña la capa de ozono, le hace el efecto invernadero. Bien, es ambientalmente mucho mejor.
Ahora, esas empresas lo que te dicen, bueno, para llegar a eso 2035, yo tengo que dar algunos pasos y empezar a invertir. Argentina tiene muchas posibilidades para hacer una potencia en El hidrógeno. proyecto era buenísimo, Willy. El proyecto era buenísimo. Estaba emplazado en la provincia de Río Negro. Era para producir el hidrógeno necesitas mucha energía. Entonces se iban a poner una planta eólica al lado de la planta productora. Era un proyecto cuadradito que cerraba perfectamente. Faltaba la ley. No la plata, la ley. 3.000 millones de dólares ya estaban ahí. Faltaba la ley. Y la ley no salió. Faltaba la ley. Creo que también distintos actores exacerbaron la potencialidad del hidrógeno. No la potencialidad, sino como es algo que ya iba a ser, iba a ser mañana. Y iba a ser un proceso, digamos, iba a empezar por esa planta, como vos decís, se fueron a Brasil, porque Brasil ya tiene una ley de hidrógeno, ya tiene excedente de energía renovable por las represas, Sí. y en Argentina tenían que construir los molinos, tenían que invertir, no tenían una ley y por supuesto otras complicaciones. Pero yo soy un poco cauto cuando hablo del hidrógeno, porque como este caso y muchos otros, si se quiere dejar de este lado este caso, pero hay muchos anuncios del hidrógeno verde que van a hacer inversiones de 10.000 millones de dólares y demás, y falta todavía desarrollo para eso, porque además la transición energética se postergó un poco. Es que no, la transición energética no la podés imponer. Exactamente. Pero sin ley no hay nada. No, Eso está claro. bien, pero yo te digo a vos, che, a partir del 2040 todo el planeta va a dejar de utilizar hidrocarburos. A mí no me va a importar, porque no sé si voy a estar en este No, mundo. pero espera, la India es distinta a Estados Unidos, es distinta a China, es distinta a Argentina, es distinta a Chile y es distinta a República Dominicana, ¿viste? Sin No, duda, no sin podés imponer eso, cada país tiene que ir por lo suyo. Como comisión, ¿trataron de alguna manera el tema YPF? No, no lo debatimos. ¿No lo ves una falta eso? Mirá, ahí ¿Se se quiso... refería al tema de la deuda? Al juicio de al YPF. juicio juicio de de YPF. Ahí creo que el debate no es sobre YPF, sino sobre la gestión de algunos funcionarios en YPF, pero sobre todo sobre el rol del Estado Nacional. Yo creo que la empresa está ajena al juicio, obviamente puede ser, puede tener consecuencias negativas por ese juicio, pero la empresa no está litigando en Nueva York, el que está litigando es el Estado Nacional, porque la demanda es contra... Es contra la República Claro, contra la Argentina, República no es Argentina, contra YPF. Exactamente. Ahora, se quiso debatir en una sesión el tema YPF para hacer una declaración, el juicio YPF, mejor dicho, pero para Sí. hacer una declaración para que se diga que el Congreso no va a permitir que se ejerza, digamos, otro poder soberano, vaya contra el poder soberano que tiene la Argentina y le diga qué tiene que hacer con sus acciones, digamos, ¿no? Porque ahí claramente hace falta una ley y la Argentina puede decidir lo que quiere con sus acciones y con sus recursos. Se planteó en una sesión que venía conflictiva, hoy hablábamos de eso, ¿no? Y lo planteó Pichetto con muy buenas intenciones y dijo, bueno, saquemos alguna declaración del Congreso, dice no a este fallo de otro estado, es como que cualquier otro estado falla contra la Argentina. Bueno, no, hay distintos procedimientos. Y yo lo que planteé ahí es, demos este debate, Por eso te lo pregunté, porque te escuché. pero démoslo bien. Y lo hablé sobre todo también particularmente con ellos. Digo, es importante que el Congreso dé una declaración. Ahora, no improvisemos, porque en este juicio se viene improvisando hace mucho tiempo, o no sé si improvisando Ocultando pruebas. o ocultando pruebas y demás. Sentémonos, discutámoslo en la comisión o en un lugar que sea y demos una declaración como Congreso. Pero no hagamos todas las apuradas, porque de lo que salga de esta sesión y lo que decimos, después puede venir cuestiones perjudiciales para la Argentina. Entonces nosotros no podemos sacar o sea, podríamos, pero está mal que el Congreso no escuche a la Procuración de la Nación, que básicamente son los abogados del Estado, que tiene el Poder Ejecutivo la representación internacional de la Argentina. El Congreso puede hacer diplomacia parlamentaria, pero quien representa a la Argentina en el exterior es el Poder Ejecutivo. ¿Cuántas horas duró ese debate? No fue tan largo, porque Pichetto lo planteó Sí. muy bien y con un sentido en el recinto. Duró media hora, algunos hicieron su aporte y yo me acerqué a varios de ellos. Esto no lo dije, por supuesto, en público, lo podría haber dicho, pero le dije, muchachos, pongámonos de acuerdo, hablemos un poco, no apresurémonos. Y después se siguió con otro tema y al final de la sesión se iba a ver qué se hacía y se decidió esto que yo estaba Pero lo planteando. que dijiste vos
fue lo más sensato que escuché en discusión sobre este tema. Te lo digo al aire, personalmente fue lo más sensato, porque todos los demás se fueron al pasto mal. ¿Puedo hacer otra Por supuesto. pregunta de energía? ¿Cómo estás viendo el hoy ya problema de la industria hidrocarburífera en la Argentina? Estamos entrando en un receso de casi todas las operadoras, un receso invernal de casi 3 meses. Lo único que se está moviendo es el petróleo. O sea, el movimiento se está construyendo infraestructura de petróleo con el proyecto VEMOS, que realmente consiguieron 2.800 millones de dólares, que para la Argentina con este riesgo país es realmente un hito, pero gas natural, la última planta compresora, se dejó de construir porque el Estado no pagó, y en ARSA la próxima la próxima licitación que va a ser recién el año que viene, como que estamos perdiendo un montón de tiempo. ¿Cuál es la visión? Y no te quiero meter a vos en el medio, de la comisión, digamos, de la Comisión de Energía de Diputados con respecto a estos dos temas. Bueno, primero, esto más personal, si se quiere, o mi opinión, con respecto al financiamiento que se consiguió, esa es una buena señal para Argentina, porque se consiguió en el medio de esta discusión del juicio de YPF. YPF es uno de los principales accionistas en ese proyecto. Hubo un consorcio de un montón de empresas que van a vender ese gas que producen, empresas petroleras, y ese es un buen ejemplo de la sinergia de ese sector, y consiguieron una tasa muy buena, entiendo que está en 9%, muy buena para la Argentina, ¿no? Con el riesgo país que tiene. Eso fue un buen hito del sector. Dos cosas, el sector tiene un boom en no convencional petrolero, hoy ya con la extensión del Duplicar, que es un oleoducto, ya con una ventana más amplia para exportar, es decir, todo lo que viene de petróleo para Argentina es positivo porque es exportación. Entonces, sí, acá tuvimos, gracias a Dios, vino el presidente del Val, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Nos contó todo, así que es todo un logro, totalmente de acuerdo contigo. Eso es muy bueno porque además son dólares frescos, dólares que no tenías y que, bueno, hoy están, básicamente la balanza comercial la impulsa Vaca Muerta, ¿no? Es un sector que está sufriendo sobre todo ahora la baja del precio del crudo, que estaba más o menos 75, llegó a 80 a principio de año y el año pasado, y bajó a 63, 64, hoy repuntó 68, 70. Bueno, A 80 somos todos guapos. Obviamente, pero es un sector que a 80 somos todos guapos. a 70, por supuesto, puede seguir produciendo y tener ganancias, sobre todo en lo convencional, pero ya menos de 65, el convencional, que es básicamente no utiliza fracking, es la forma que siempre se trabaja, no es vaca muerta, todo lo que está fuera de vaca muerta, que es convencional, como la cuenca del Golfo San Jorge, importantísima en Chubut, la Pampa también tiene algo de producción convencional, a menos de 65 dólares el barril, ya no es rentable para algunos pozos para las empresas. ¿Por qué? Porque sacar el petróleo, que te genera un esfuerzo mayor, porque ya están bastante agotados esos pozos, tener que inyectar agua o inyectar polímeros, en fin, digamos, un tratamiento. Eso se llama recuperación terciaria, ya hemos estado hablando también de ese tema. Exactamente. Eso te hace que cada barril que vos saques de petróleo, en vez de tener un lifting cost, que es el costo por sacarlo si se quiere, cuando en lo convencional hay empresas que están en 4, 5, 6, las mejores, un convencional en 17, 18, 20, ya con esa recuperación terciaria te vas a más de 40. Entonces a ese 40 tenés que sumarle otros costos como impuestos, regalía, inversión, el sindicato, exactamente, el crédito que tengas que pagar por las retenciones para la exportación. Los sindicatos pesan en eso también. Sí. Entonces ese es el sector del petróleo que más está sufriendo en la actualidad, también por un peso apreciado, ¿no? El tipo de cambio ahí influye también en el sector. No es el mayor de los problemas, es un sector que está creciendo, pero hay una alerta amarilla, naranja, te diría, en el convencional. Vaca Muerta va a seguir creciendo, se ralentiza un poco el crecimiento por la falta de inversión extranjera, como hablábamos hoy, y porque si baja el precio del crudo, bueno, se hacen menos inversiones, pero es el sector que va a seguir creciendo en Argentina. Y en el gas, yo creo que el gobierno tendrá que dar una discusión con el plan gas, que es básicamente un incentivo para poder obtener gas en invierno y no alejarse de
A ver, la visión que tiene el Estado en esto, porque el gobierno quiere ir hacia una libertad de mercado en el cual, por ejemplo, las distribuidoras de gas, que las que nos llevan el gas a nosotros en nuestra casa, o las que nos llevan la energía, directamente compren ese gas y esa energía eléctrica a los productores de gas. Hoy tenés un intermediario, que es Camesa, que es Enarsa, en fin, digamos, Sí, Enarsa pero no, se van a meter en un despelote ahí, ¿eh? por eso. Se van a meter en un despelote porque el hecho de querer unir los docentes van a tirar por la ventana, van a tirar por la ventana la ley 24076, que es la del gas, y la 25077, que es de la electricidad. Y ojo, se te van a venir 250 juicios de distribuidores, transportistas y operadores. Por eso. Porque todos los contratos están firmados, inclusive del plan gas, bajo esas dos leyes. Y Todo vos, eso, y sí. vos como Congreso no podés derogar eso de un día para el otro y decir, no, cambiaron las leyes, muchachos. A partir de ahora es otro marco regulatorio. Ojo con eso. Si bien se puede hacer, puede traer mucho conflicto. Primero tenés que respetar todos los contrarios anteriores. Exactamente. El gobierno ha planteado que el plan gas no lo va a discontinuar. Y esperemos que así sea, porque sería malo que rompa ese contrato. Ahora, lo que no está claro es cómo piensa el gobierno que se va a resolver el tema de la oferta y la demanda sin un intermediario. Quizás es el camino que tenemos que ir. Y estoy de acuerdo con la visión. Ahora, la transición hacia eso Sí. tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si no nos puede pasar que, por ejemplo, ahora que se desreguló el tema del gas y del GLP de las garrafas, bueno, el mercado no cubra a algún sector o alguna garrafa y de repente no se consigan garrafas. Si una transición es muy O se fuerte consigan al triple de precio. o se consigan al triple de precio, con lo cual ahí obviamente el Estado si tiene que hacer algo es subsidiar a aquella persona que necesite ese plan gas. Eso es inteligente si se quiere, pero ojo, que en el camino, si no hay una planificación, pueden venir esos conflictos, puede venir otra falta de gas como tuvimos hace un par de semanas, que Mar del Plata en algunos sectores tuvo que cortar el gas por unos días. Yo creo que ahí la planificación del Estado es importante y la actuación del Estado es importante. En algún momento el Estado seguramente tenga que delegar ese rol, Son servicios regulados. pero son Es servicios como la medicina, son servicios regulados. Los servicios regulados, ¿qué tiene que hacer el Estado? Regularlo. Regularlos. Última pregunta de mi parte y después yo te dejo. No 10 sé. minutitos no quedan No, no, de última programa, así que pregunta. dale. Última pregunta, porque Yo le voy a hacer preguntas de salud. Claro. obviamente, pero como te darás cuenta es un tema que me apasiona. ¿No sentís que el Estado argentino en general, YPF en particular, abandonó Cuenca San Jorge? El Estado argentino no, porque el Estado argentino si bien tiene acciones en YPF, YPF es una sociedad anónima, una empresa privada, 51% de las acciones, no sé, totalmente de acuerdo. y creo que eso estuvo bien del punto de vista de dejar, de no interferir la política en YPF, la política, digo, el Poder Ejecutivo en YPF, Bien. dar libertad. Creo que la decisión de Marín es acertada económicamente, porque una empresa lo que tiene que lograr es, por supuesto, cada vez ganar más dinero, digamos, ¿no? YPF tuvo un fin social en muchos casos. Y el otro día escuchaba en la discusión de la Cámara alguien que decía, necesitamos una YPF que haga los gasoductos para que el norte tenga gas. No es YPF la que tiene que hacer eso, salvo que sea una decisión rentable. Pero el que tiene que hacer eso será el privado, será el Estado, pero no la empresa privada, porque ninguna empresa hace caridad. Entonces ahí me parece que fue buena la decisión de Marín de vender sus áreas y volcarse al no convencional, porque es lo mejor para la empresa. Y en contrapartida va a ser lo mejor también para las acciones que tiene el Estado en esa empresa, porque se va a revalorizar. Y el proceso, sí, lo que sí te digo que el proceso no va a ser simple, y no está siendo simple. No, está siendo muy Muy complicado. Hoy hay 1.700 personas en la calle. Sí, sí, es muy complicado y 1.700 personas que se quedaron sin laburo. sí, sí, y En una zona muy complicada. sí, por supuesto. Eso es muy complejo y sí veo a un gobierno de Chubut presente en eso, un gobierno de Santa Cruz, que están haciendo lo posible, pero es la transición que tiene que hacer una empresa que no le estaba poniendo foco al convencional y que seguramente empresas más chicas van a hacer ese foco y lo van a hacer rentable, van a volver a generar ese empleo. Pero YPF no tiene que perder plata, porque ninguna empresa tendría que perder plata. Para eso, por supuesto, el Estado tendrá otros mecanismos, pero yo ahí confío que es la decisión acertada. Es una decisión difícil que trae, como bien decís, todas esas complejidades y gente que lamentablemente ha perdido su trabajo. Tengo
por supuesto, y tengo la visión de que van a poder recuperar su trabajo y poder esa industria poder seguir creciendo. Pero sí, no ha sido un proceso fácil socialmente, pero YPF lo que tiene que generar es movimiento, puesto de trabajo, pero porque gana dinero, no porque hace caridad. Buena definición, ¿no? Espectacular. Yo tengo una última pregunta para vos. Yo soy un tipo que está vinculado con la salud y en muchos temas, hace más de 50 años, y muchos temas me preocupan desde ese punto de vista. Yo veo que parte de tu trabajo en el Congreso ha estado vinculado con la salud, con la discapacidad, etcétera, etcétera. Cuando vos ves lo que hace este gobierno con la sacada del subsidio a la Fundación de la Hemofilia, el quilombo que tiene con los médicos del Garrahan, son inaceptables. ¿La macro está por encima de todo? Yo creo que no debería ser así. Me parece que hay cuestiones como el Garrahan o, como vos decías, los subsidios a la hemofilia y demás que el gobierno tiene que reconsiderar. Tengo un amigo que tiene 2 hijos hemofílicos y dependen de dos hijos hemofílicos, mellizos, y que dependen de eso para no morirse, aparte del tema del costo, ¿no? Por eso yo creo que ahí el gobierno, simplemente por cuidar muy poco dinero, por decirlo así, que el gobierno obviamente en su discurso del equilibrio fiscal, obviamente que eso implica gasto para el Estado, pero lo que yo creo que debe hacer es encontrar una solución, no simplemente cortar el subsidio o no actualizarle los sueldos a los médicos del Garrahan, en fin, tiene que gestionar esa situación. ¿Cómo se gestiona? Si el gobierno cree, porque así lo ha dicho, que la salud es una potestad y responsabilidad de las provincias, es válido que lo crea. Ahora, lo que tiene que hacer es juntarse con la ciudad de Buenos Aires y con los gobiernos de todo el país, porque tanto la provincia de La Pampa como la de Buenos Aires, como todas las provincias, mandan ciudadanos de esas provincias al Garrahan, después pagan, deberían pagar, algunas pagan, otras no, ese servicio al Estado Nacional, pero debería juntarse con esas provincias y decir, el gobierno no quiere hacerse más cargo del Garrahan, se va a transferir, se va a acordar esa transferencia de ese hospital, como muchos otros, a tal provincia, lo que sea, pero también se va a transferir los recursos mínimos para el funcionamiento de eso. Lo mismo aplica a las rutas, ¿no? En este caso estoy hablando de salud y no quiero desviar, pero me parece que el gobierno, en su afán del equilibrio fiscal, tiene que mirar con la lupa. Da lo mismo la algunas salud, cosas. la ruta, da lo mismo todo. Exactamente. Yo creo que hay algunas cosas que tiene que mirar con lupa. Y si es la idea de transferir a las provincias esa responsabilidad, como la salud, yo creo que es una materia provincial, bueno, que lo haga, pero no todo en la cuestión discursiva o política, en el cual se discute la labor que hace un médico del Garrahan. Me parece que ahí el gobierno no está enfocando bien el conflicto. Estás metiendo todo en la misma bolsa. Y ahora sí, la última pregunta. ¿Cuántos asesores tenés? Tengo... ¿Qué tema jodido ese? No, tengo 4 asesores, que son los que tenemos todos diputados. Tengo, de esos 4, un abogado. Tengo una persona de comunicación, una licenciada en comunicación, una politóloga, porque yo por supuesto apoyo a mi gremio, que es el de los politólogos, y un ingeniero, en este caso para los temas energéticos. Y después tengo 3 asesores planta permanente que son buenísimos, son empleados de la Cámara. Uno es un ingeniero que viene ya de varios años, un ingeniero agrónomo que me ayuda con las cuestiones ambientales, otro abogado y otra abogada especialista en salud, por eso también tengo una participación en esa comisión. Yo no me especializo en salud, pero tengo una muy buena asesora. Así que esos son mis asesores. Después el Congreso tiene unas locaciones de servicios, son contratos muy chicos, y en eso tengo, por ser vicepresidente de la comisión, tenés acceso a un contrato más de esos. Esos son mis asesores. Ya está. ¿Qué más le vamos a preguntar? Podemos seguir preguntando más. Podríamos estar, pero la verdad primero, que alguien que es diputado de la Nación esté en este programa, para mí ya primero es un gusto, sea del partido que sea. Sí, es cierto. Y vicepresidente de la Comisión de Energía, ¿qué más puedo pedir? Bueno, cuando lo nombren vicepresidente de la Comisión de Salud, lo voy a invitar yo. Martín, muchísimas gracias. La verdad, ha sido un gusto tenerte, muy claro todo lo que dijiste. No le escapó, medio grosero, el culo a la jeringa. Sí. ¿Te sentiste cómodo? Sí, muy bien. Muy bien. ¿Sí? A mí me gusta, por supuesto, estos programas que
no es 5 minutos que te llaman por teléfono No. y te buscan una declaración que No, venda, no, sino no. hablar de los problemas reales de Argentina, poder dar una opinión, poder, Escucharte. claro, poder consensuar, Que puedas poder hablar. sentir. Creo que eso es importante y creo que tienen un muy buen programa y muy buen ambiente y eso se nota. Gracias, Martín. Hasta cualquier momento. Gracias, Martín. A disposición de tu programa para vos. Charlie, vamos al corte Muchas gracias. y ya seguimos.